Con el mercado cerrado, vamos, mucha atención con las renovaciones de 2023 con varias dudas importantes. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar la situación que tiene el Real Madrid respecto a las renovaciones 2023, ya que obviamente ha quedado cerrado el mercado con las llegadas de Aurelien Tchouaméni y de Antonio Rüdiger. Toca también poner la perspectiva en la situación que hay respecto a las renovaciones 2023 en el Real Madrid. Particularmente son 7 los futbolistas que terminan su contrato profesional con el Real Madrid. Concretamente son Nacho Fernández, Marco Asensio, Mariano Díaz, Karim Benzema, Dani Ceballos, Toni Kroos y Luka Modric. También aquí en este espacio podríamos hablar de jugadores que tienen un futuro incierto, jugadores que uno podría pensar que son duda de cara al futuro del Real Madrid, pero este vídeo se ciñe exclusivamente a los futbolistas que a día de hoy terminan contrato con el Real Madrid. Y vamos a ir uno por uno analizando desde este canal qué pensamos que puede pasar, si van a renovar, si no van a renovar, si hay dudas razonables al respecto. Bueno, ya os digo que alguna duda tengo en particular con algún futbolista. Pero bueno, vamos a comenzar, en este caso ya analizando al pormenor cada futbolista que termina su contrato en el 23. Comenzamos hablando de Nacho Fernández, de nuestro canterano eterno Nacho Fernández. Bueno, yo creo que la situación de Nacho es bastante sencilla, siempre lo hemos dicho, es un futbolista que ni mucho menos molesta en una plantilla a nivel Real Madrid, es un futbolista que se adecúa a distintas posiciones, un jugador que tiene valor plantel, valor colectivo y un jugador que siempre ha demostrado sentir la camiseta y que ha dado un muy buen rendimiento por momentos, incluso teniendo que ocupar titularidad, algo que a día de hoy parece muy difícil, sobre todo con la llegada de Antonio Rüdiger. Si encima están Militao y Álava, pues obviamente es el cuarto central del Real Madrid por delante actualmente de Jesús Vallejo. Pero es un jugador útil, es un jugador madridista, un jugador de punto honor, de categoría, para mí nivel selección española actualmente, y desde luego yo no pienso que a estas alturas, ya superando la treintena, Nacho pueda valorar otras opciones cuando le han ofrecido mucha pasta anteriormente. Yo no sé hasta qué punto le pueden ofrecer un gran contrato, creo que sí, pero yo creo que él está a gusto y cómodo en esta situación. Al final no estamos en la cabeza de Nacho, no estamos en el entorno de Nacho, pero si yo tuviera que apostar, diría que va a renovar año a año, siendo un jugador de ya más de 30 años en esta situación contractual. Creo que va a ir renovando cada temporada hasta que siga dando o no nivel Real Madrid. A día de hoy me parece un jugador que nos da profundidad de plantilla a nivel defensivo, por lo que hemos comentado, rinde de central, de lateral derecho, en un momento determinado como lateral izquierdo defensivo, aunque yo creo que ya esa posición debería ir quitándosela de la cabeza, pero, insisto, como cuarto central, a día de hoy me parece útil, muy útil. Vamos con Marco Asensio. Bueno, aquí todos los caminos nos han llevado a lo que nos han llevado. El cambio de representante también fundamental. Está con Jorge Méndez. Yo creo que es blanco y en botella. Ni el Real Madrid ni Marco Asensio valoran continuar más allá de esta temporada. Creo que su ciclo va a terminar en el Real Madrid tras 7 años, cuando finalice 2023, tras su llegada en 2016, en la 2016-2017, y creo que es evidente. Marco Asensio, a partir de ahí, dejará de ser jugador del Real Madrid. Es un futbolista que esperemos que en su última temporada, como hemos ido diciendo este verano, aporte cosas. No ha llegado ninguna oferta realmente potente por él. Nadie ha querido hacerse cargo probablemente de su salario, o que probablemente tampoco deportivamente hayan querido simple y llanamente apostar por el futbolista balear. Es así de fácil. A veces las cosas no hay que darlas tantas vueltas, a veces son mucho más sencillas y el jugador al final sabe que en el Real Madrid va a tener sus minutos. A día de hoy no parte como titular, pero es un jugador con nivel selección española, con momentos muy buenos en el Real Madrid y que ha sido el tercer máximo goleador esta última temporada. Entiende que tiene su espacio y que luego como agente libre va a cobrar una prima de fichaje porque es un jugador que ya como agente libre sí, sin traspaso de por medio, va a tener aún más mercado que este verano, en caso de que haya tenido realmente algo de mercado, que yo ya después de este 1 de septiembre pues ya tengo dudas de si realmente United, Arsenal, Milan y compañía realmente
quisiera empujar por Marco Asensio. Pero bueno, en resumidas cuentas, chavales, lo tengo claro, Marco Asensio va a terminar su ciclo madridista en 2023. Vamos con el siguiente futbolista, Mariano Díaz. Esto voy rapidito. No es jugador para el Real Madrid, no va a ser jugador del Real Madrid la próxima temporada, en la 23-24, es decir, va a cumplir su contrato, lo va a querer quemar, lo ha querido quemar, es obvio, y ya está, vaya, no hay mucho más que decir. Mariano out y punto. Karim Benzema. Vamos a hablar de Karim, porque ya a partir de aquí son situaciones que hay que ir evaluando. En el caso de nuestro gran Karim Benzema, a poco que esté muy parecido, que yo confío que va a estar muy parecido, no sé si va a marcar la misma cantidad de goles, no sé si va a tener el mismo impacto, que fue una cosa espectacular, que yo en muy pocos jugadores he visto en el Real Madrid, pero a poco que esté bien va a renovar un año más. Además, Florentino confía muchísimo en él, es un hombre de club, es un líder en el vestuario, es un líder en el campo, es nuestro 9 titular a día de hoy, es uno de los mejores delanteros del mundo, es un futbolista extraordinario, es un jugador que ha dado ese paso al frente en liderazgo y en carácter deportivo competitivo, y no se me ocurre pensar en que Karim no vaya a continuar un año más. Si hablamos ya a 2 años vista, con 36 años de por medio, ahí ya se me generan más dudas para un delantero centro, pero yo creo que con 35 años aún nos va a durar y que va a poder estar un año más como futbolista del Real Madrid y aún siendo muy importante. Veremos si en el próximo verano se busca algún delantero, que por supuesto sigo pensando que es necesario, tremendamente necesario para Karim y para el propio Real Madrid, para el bien de todos, para el bien de absolutamente todos, pero deportivamente yo creo que está claro que va a seguir teniendo nivel Real Madrid y creo que él va a seguir queriendo jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Yo aquí veo la típica política del Real Madrid con Florentino, que es darle un año más en esta política que ha ido llevando normalmente con los futbolistas de más de 30. Siguiente caso. Con Karim, ok, el siguiente caso es Dani Ceballos. Dani Ceballos tiene una situación realmente particular, porque es un jugador que no ha disputado muchos minutos en las últimas temporadas, ni nunca en el Real Madrid. Ha sido un jugador tremendamente secundario. Y aquí ya me vienen hay con 2 jugadores que me vienen dudas, y con Ceballos me vienen dudas. Me vienen bastantes dudas. Mi sensación es que el club le va a ofrecer una renovación no al alza. No creo que le vayan a subir el salario. No creo que vayan a darle un mega contrato, ni mucho menos, al futbolista andaluz. Pero es un jugador que al final te puede dar cosas distintas en el centro del campo y que a lo mejor no molesta mucho dentro de una dinámica de vestuario. Aunque él, yo creo que es un futbolista que necesita también sentirse muy importante. Por ahí las dudas me vienen, y porque aún tiene edad para probar ser importante en otro equipo de la Liga Española, volver a su casa en algún momento al Betis. No se ha podido dar este verano por la situación tan mala económicamente que tiene el conjunto verde y blanco, pero yo ahí tengo algunas dudas. Yo, si tuviera que apostar, que para eso estemos, para mojarnos, yo diría que Dani Ceballos no va a continuar en el Real Madrid la próxima temporada. Se ha hablado de una posible renovación hasta 2027. Quiero ver cómo Ceballos firma esa renovación, porque es un futbolista que puede salir como agente libre y tiene en España para mí su mercado, particularmente el Betis, o incluso poder volver a la Premier, donde no fue un crack, pero hay muchos centrocampistas peores que él, pienso. O sea que realmente yo creo que aún mantiene cierto mercado, y como agente libre, como futbolista libre, sin pertenecer a ningún club, aún pienso que puede haber algún equipo que haga cierta apuesta por Dani Ceballos. O sea que tengo dudas entre el sí y no. No lo tengo clarísimo, ni mucho menos, pero si me tengo que mojar, que reitero que para eso estoy, digo que Dani Ceballos no va a renovar su contrato con el Real Madrid. Y el próximo caso es en el que más dudas tengo realmente. Así os lo tengo que decir. En el que más dudas tengo realmente a día de hoy es en el de Toni Kroos. Y las tengo no por una cuestión exclusivamente de rendimiento, que creo que puede mantener nivel Real Madrid sin ser un titularísimo ya, que poco a poco va llegando ese momento un poco para él, pero creo que es un futbolista que se exige mucho a sí mismo y que el Real Madrid le ha ofrecido ya la ampliación contractual y él no la ha firmado durante estos meses atrás. Y creo que no la ha firmado porque es un jugador con una política, digamos, en la cual, si no se encuentra él mismo cómodo y como un jugador de verdad a nivel titular Real Madrid, no va a continuar en el Real Madrid. Por aquí yo pienso que Florentino le va a ofrecer la renovación, que creo que va a seguir haciendo una buena temporada y va a ser un jugador muy importante, Toni Kroos, dentro de nuestros veteranos de guerra. Vamos a ver si Camavinga va cogiendo más espacio en ese interior izquierdo, que yo creo que sí, pero Toni Kroos aún maneja muchos elementos para ser un jugador importante, muy importante,
en este Real Madrid. No tan titularísimo como hace varias temporadas, incluyendo la anterior, pero es un jugador de rendimiento Real Madrid. O sea que yo ahora mismo ahí muchísimas dudas manejo, muchísimas dudas, sobre todo por él mismo más que por el club, que en el caso de Ceballos no lo tengo todo tan claro, la renovación que le vayan a ofrecer, ni que él la vaya a firmar y tal. En este caso tengo claro que le van a ofrecer algo muy probablemente de +1, pero que él a lo mejor dice adiós al Real Madrid tras finalizar la temporada. Creo que es un futbolista que a lo mejor no termina su carrera en el Real Madrid al máximo nivel y podría volver a lo mejor incluso al Bayern de Múnich, volver a Alemania, no lo sé. No lo sé, estamos aquí un poquito al final, entre comillas, divagando con lo que puede pasar en el futuro. Pero hay que analizar el contexto, la situación, y viendo que se le ha ofrecido una ampliación contractual y él de momento dice voy a esperar a esta temporada, es un poco dar largas, pero también es que es un jugador con muchísima ética y que se exige mucho a sí mismo y que si se ve que no está en el terreno de juego como antaño, yo creo que nos va a decir bye bye, nos va a decir adiós, una auténtica leyenda. Así que me mojo, si tengo que decir algo, diría que es más probable que deje el Real Madrid a que continúe la próxima temporada, y esto lo hilo con Jude Bellingham, que por algo el Real Madrid está moviendo la opción de Bellingham, que siendo un jugador diferente, juega en el mismo cuadrante izquierdo que Toni Kroos, o sea que por ahí podrían ir los tiros, pensar en Kroos salir y Jude Bellingham entrar de cara al próximo verano, y después de un verano donde no ha venido Kylian Mbappé, pues empiecen a potenciar otros grandes movimientos de cara al próximo verano. Y vamos a terminar con Lukita Modric, el más veterano del Real Madrid, y aquí lo tengo claro. Luka yo creo que va a seguir rindiendo, es un caso único, es un Benjamin Button, si no habéis visto la película, pues efectivamente, para él no pasan los años, para este tío, sigue rindiendo como uno de los mejores centrocampistas de Europa, aún con 36 para 37 en breve, en pocos días, pero sigue siendo un jugador clave para el Real Madrid y de rendimiento titularísimo en el Real Madrid para mí. A día de hoy lo tengo claro, Luka Modric va a renovar, si sigue a este nivel, otro +1, y como las pilas Duracell, y dura, y dura, y dura. Y lo que dure Luka Modric va a seguir siendo jugador del Real Madrid, jugador epicentral para Ancelotti, pero epicentral también para el Real Madrid. Ahora mismo, titularísimo, insisto, Luka Modric, para mí, más titular a día de hoy que Toni Kroos, dentro de ese juego de veteranos en el centro del campo. Creo que Luka Modric va a hacer otra renovación +1, que el club le adora, le tiene en una estima descomunal, lógicamente es una leyenda viva del Real Madrid. Y lo tengo claro, chicos, Luka Modric para mí va a renovar una temporada más, si sigue a este nivel que ha empezado la temporada y sigue en estas prestaciones, un año más. A partir de ahí ya me generan muchísimas más dudas y pienso que podría ser el momento del adiós. Pero en 2023-2024 yo veo a Luka Modric aún siendo jugador del Real Madrid. En fin, no diréis que no me he mojado, no diréis que no he dado mi opinión al respecto de las renovaciones 2023. Aquí estamos para dar nuestra opinión al respecto y así veo yo el panorama respecto a los contratos que finalizan en 2023. ¿Qué pensáis vosotros de los 7 futbolistas de la actual plantilla del Real Madrid, del primer equipo? ¿Quién pensáis que va a continuar? ¿Quién pensáis que no va a continuar? Como siempre, quiero que os mojéis, que dejéis vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!